Continuamos con los especiales de ProNoticias. Ahora vamos a conversar con el director nacional adjunto de la Dirección Nacional de Aduanas, Roberto Quiñones, a quien damos la bienvenida. Roberto, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes aquí presente y bueno, a las órdenes para conversar de distintos temas que nos interesan. Y en términos generales, ¿cómo está la situación actual que se ve reflejada, por supuesto, en la recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas en medio de la pandemia, una cuarentena total primero, ahora en cuarentena inteligente? Bueno, sí, efectivamente, como mencionás, lo que tiene que ver con los ingresos tributarios propiamente también tuvo su repercusión con la pandemia declarada a nivel nacional y bueno, las limitaciones en cuanto a posibilidades operativas propiamente durante esta situación sanitaria a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Efectivamente, los números se vieron resentidos en cuanto al flujo, en cuanto a la cantidad de mercaderías importadas y también exportadas. Y específicamente en el mes de abril tuvimos, comparativamente hablando con lo que tiene que ver abril 2020 con abril 2019, tuvimos una reducción del 50% en cuanto a los ingresos tributarios. Háblese de lo que tiene que ver con las recaudaciones propiamente aduaneras. Esto ya tuvo una variación en el mes de abril, ¿verdad? En el mes de mayo, ¿verdad? Donde la diferencia mayo 2020 versus mayo 2019 fue de un 32%. Producto justamente, como mencionaste, de esta evolución o de este proceso de cuarentena inteligente donde se reactivaron nuevamente algunas actividades y eso trajo como consecuencia un mayor flujo. Sí. Por supuesto, aún estamos lejos de los números óptimos y si hacemos una comparación enero hasta mayo 2019 versus enero-mayo 2020, estamos en algo así como el 15% por debajo. Eso ya sería el acumulativo. ¿Cuál es la proyección? Y bueno, entendemos que la proyección es buena, que en el mes de junio ya estaríamos esperamos que estar ya cerca de los números del año 2019 en cuanto a niveles de recaudación. Ahora, si bien no hubo restricción en este proceso para ingreso de mercaderías o para salida también de mercaderías o productos, igual se vio resentido todo según los datos que ustedes manejan en materia de recaudación. Sí, básicamente esto se mueve por una cuestión propiamente de mercado. Sí. Desde el momento que no hay ventas, también se ve reflejado en la importación propiamente. Fíjate si hacemos una comparación de los principales rubros que alimentan básicamente nuestra recaudación. Tenemos en primer lugar el combustible, en segundo lugar los vehículos, en tercer lugar todo lo que tiene que ver con tecnología, informática, luego tenemos autorrepuestos, bienes de capital y por supuesto todo eso por el propio comportamiento del mercado se vio afectado y tuvimos reducciones históricas en cuanto a niveles de ingreso de esas mercaderías y por supuesto eso se traduce en la recaudación tributaria. Mencionó uno de los rubros que tiene mucho que ver también con el comercio de frontera, tema tecnología y electrónica. Vemos casi a diario cómo están reclamando representantes de comercios, de gremios en Ciudad del Este, en Encarnación, en Salto, en Pedro Juan Caballero. La situación está bastante complicada para ellos, ¿verdad? Sí, totalmente. Y en realidad eso se refleja también, como estábamos hablando, en los números, en el volumen de importación. Desde el momento que no hay ventas, se reduce el número de importaciones y en lo que tiene que ver con tecnología, en el mes de mayo tuvimos una reducción del 44% aproximadamente comparando con 2020 versus 2019. Como bien hablas, tiene mucho que ver con el cierre de fronteras, por supuesto. Sí. Como saben o seguramente están en conocimiento, hay un régimen especial que es el llamado régimen de turismo. Sí. ¿En qué consiste el régimen de turismo? Básicamente, hay un catálogo de mercaderías que ingresan al país con beneficios tributarios y están dirigidos exclusivamente a los turistas, a esas personas que ingresan al territorio en calidad de turistas, adquieren esos productos y lo adquieren con beneficios arancelarios, por supuesto, que lo hacen más competitivos. Desde el momento que las fronteras están cerradas, por supuesto, esos turistas no ingresan
esas compras no se realizan y los propios importadores no compran del exterior y no traen, por lo tanto, esas mercaderías al país. Como bien sabes, el comercio en sí, el mercado, es una cadena, ¿verdad? Una secuencia, y es una explicación así bien básica de lo que está sucediendo propiamente a partir del cierre de fronteras. Pero entendemos, por supuesto, que esto tiene que ver más que por una cuestión económica, por una cuestión de salud, ¿verdad? Y lo entendemos perfectamente. Desde la Dirección Nacional de Aduanas, somos un órgano meramente de aplicación, tenemos normativas que muchas veces la fijan otras instituciones o se determinan en otros estrados y nosotros nos dedicamos a aplicarlas. Los números reflejan justamente esa situación. Ahora, ¿qué pasó con el contrabando en este tiempo de pandemia y de cuarentena? También tuvo una secuencia, también un proceso, en principio con el además del cierre total de fronteras, se sumó a eso la limitación de circulación y por supuesto que se vio también, entre comillas, resentido lo que tiene que ver con el comercio o el tráfico ilegal de mercaderías. Desde el momento que las fronteras estaban cerradas y de que no había propiamente circulación de vehículos y personas, cualquier vehículo o persona que se arriesgara a introducir contrabando, por supuesto que iba a quedar en evidencia de manera muy evidente. Por supuesto que eso se reflejó en los niveles y de hecho tuvimos visita de varios gremios que estaban aceptando y conformes justamente porque empezaron a repuntar sus ventas a partir de la disminución del contrabando. El gran desafío es mantener eso. Como hablaste recién, estamos en una cuarentena inteligente en donde poco a poco se van liberando las distintas actividades. Eso significa también una mayor circulación de vehículos y de personas, prácticamente ya una circulación, podríamos decirlo, hasta normal, si bien no en la zona fronteriza, en las inmediaciones, y eso hace también de que el tráfico ilegal se mimetice entre esa circulación de personas. Igual el desafío es grande, seguimos trabajando con otras instituciones, si bien la aduana tiene como un objetivo también la lucha contra el contrabando. Sabemos de que es un desafío que no lo podemos realizar solo, que hay otras instituciones también involucradas en esa función, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Armada, sobre todo la Marina, ¿verdad? Que tiene que ver con el control de los ríos. Entonces, estamos sí trabajando conjuntamente con todos ellos porque, como te repito, el gran desafío es mantener esos niveles o esos pocos niveles de ingresos ilegítimos o ilegales de mercaderías al territorio. Por el volumen de negocio que se maneja, tenemos mayor caudal, por decirlo de alguna manera, con el este y el norte por la frontera con Brasil, no así tanto en el sur con Encarnación, por ejemplo, frente a Posadas. Esto obviamente se evidencia en los datos en detalle que ustedes manejan, ¿verdad? Sí, es así, pero si bien el comercio también es bastante ágil, lo que tenga que ver con el sur, con la Argentina, principalmente lo que tiene que ver con el régimen de turismo se da más por la zona este o la frontera con Brasil. El mercado brasilero es más ameno o más tecnológico y busca justamente ingresar a nuestro país para hacer compras de esos artículos tecnológicos de punta, podríamos decirlo, que luego lo introduce con esos beneficios tributarios justamente que tiene que ver con el régimen de turismo que estábamos hablando. Lo que tiene que ver más con la Argentina propiamente se da con productos de la canasta básica familiar. Tenemos una diferencia cambiaria bastante significativa con el Brasil y eso hace que sea muy seductor traer mercadería desde el vecino país, del país de la Argentina específicamente, ¿verdad? Son escenarios distintos, pero básicamente en ambos casos el compromiso es único, ¿verdad? Evitar el ingreso ilegal de mercaderías, proteger la industria nacional, proteger sobre todo también a nuestros importadores formales que hacen un gran esfuerzo en esta época y en esta situación económica, manteniendo sus niveles de empleo, manteniendo sus niveles de importación, manteniendo en alto también el nombre del país en cuanto a representaciones exclusivas de ciertas marcas, ¿verdad? Que no es fácil obtenerlas y tenemos muchas empresas, muchos importadores que sí mantienen en alto ese prestigio. Que por el momento dejaron de lado la importación y están vendiendo cuando se puede lo que tienen en stock, ¿verdad? Es así, y tenemos también situaciones de grandes importadores cuyas mercaderías llegaron a territorio aduanero, llegaron a una administración aduanera, pero justamente por la situación del mercado no están teniendo la disponibilidad para pagar los tributos correspondientes.
La legislación aduanera permite en esos casos, hay regímenes aduaneros especiales, como por ejemplo el depósito aduanero. Entonces estamos en permanentes reuniones con los gremios propiamente explicándoles estas facilidades o estas ventajas, y muchas veces se acogen a esos beneficios. Lo que hacen en estos casos es mantener en suspenso el pago del tributo, mantener su mercadería en depósito, hasta tanto mejore también la situación del mercado y sus ventas vayan aumentando. Las mercaderías se mantienen en reserva, entonces no se retiran. No, las mercaderías quedan en depósito, pero quedan con la suspensión del pago de los tributos, y propiamente el plazo máximo que una mercadería puede estar en un depósito varía a partir de eso. Pasan de un régimen aduanero de importación normal a un régimen de depósito aduanero. A medida que pasaron los años y también diferentes administraciones en la Dirección Nacional de Aduanas, cada una de ellas ha hablado siempre de la importancia de digitalizar los procesos. Este momento, esta situación, ¿fue importante también para poder darle un desarrollo a todo eso que tiene que ver con digitalizar procesos dentro de la aduana? Sí, totalmente. De hecho, estamos, un eje estratégico fundamental dentro de la institución es la modernización y la digitalización de procesos. Estamos ya desde hace 2 años con el despacho aduanero digital. Estamos tratando de reemplazar en un 100% lo que tiene que ver con papeles, no solamente por cuestiones hoy sanitarias, sino también por cuestiones de vulnerabilidad que tiene el papel. Estamos también instaurados en lo que tiene que ver con una plataforma digital de interacción con otras instituciones. La ventanilla única de importación es un ejemplo en donde los permisos que eventualmente requiera una mercadería de otras instituciones ya se lo hace de manera digital. Con ello se evita justamente el contacto de personas, se evita la eventual irregularidad en el trato de los papeles, y también buscamos mucho la agilización de los procesos. Es fundamental la palabra agilización en lo que tiene que ver con el comercio internacional. Decía anteriormente, junio podría ser el mes en el que estarían volviendo a los números del año anterior, comparativamente hablando. Todo va a depender también de cómo se manejen los procesos en materia sanitaria. Por supuesto, dependemos en un 100% de que el mercado vaya generando, vaya volviendo a la normalidad propiamente de la época de la estación. Como sabemos, los mercados tienen sus momentos. Sí. Y entendemos de que el mes de junio puede ser un inicio, esperamos, y estamos trabajando en eso. Estamos en contacto con, como te repito, propiamente con los gremios, buscando esa interacción y poniéndonos siempre a disposición para que puedan justamente ellos ver las mejores opciones dentro de lo que nos permite propiamente la normativa, y que puedan ir mejorando su producción y con ello sus ventas. Sí, ahora esto de la recaudación no es automático, como usted decía, va a depender de que mejore la producción, de que mejoren las ventas. Estamos sujetos entonces a la reactivación económica para que ustedes puedan nivelar la recaudación. No es que hoy no recaudé y el mes que viene voy a recaudar el doble para recuperar lo perdido. Es tal cual lo decís. Básicamente es una frase: lo que se dejó de recaudar ya no se vuelve a recaudar. Ya depende de los momentos de la temperatura, entre comillas, del mercado y del flujo propiamente de la compra-venta, que básicamente se maneja dentro de ese rubro compra-venta. Si yo tengo ventas, yo compro más. Si no tengo ventas, yo no compro. Gracias por el tiempo. A las órdenes. Y por los datos para nuestros televidentes. Con nosotros Roberto Quiñones, director nacional adjunto de la Dirección Nacional de Aduanas, comentándonos desde el trabajo que realizan en esta institución pública la situación actual, principalmente del comercio fronterizo. Pausa y volvemos.